Bien, estudiantes, ¿qué onda con la materia de anatomía? ¿De qué se trata? ¿A qué se debe? ¿Por qué estudiamos anatomía? ¿Por qué es que muchos doctores y muchos estudiantes también piensan que la materia de anatomía es de las materias más importantes de la carrera? Esto es cierto, yo creo que es cierto, digo, no es porque soy profesor de anatomía, pero yo creo que la anatomía, pues es la ciencia base de todo lo que estás por aprender en medicina. Entonces, definitivamente, embriología y bioquímica son muy importantes y por eso muchas universidades lo tienen como su primera materia, pero después anatomía es algo con lo que vas a estar en contacto toda tu carrera profesional. Entonces, puedes saber embriología y qué bueno, esto es muy importante, pero digamos que no vas a estar directamente en contacto con la embriología cuando seas un médico. Pero ¿qué onda con la anatomía? El que aprende anatomía, pues va a estar en contacto con esta materia toda la carrera. Y esto nadie me lo va a poder contradecir. No hay médico que no use anatomía en su día a día. Por lo tanto, es muy importante. En esta materia, pues estudiamos una cosa que es bien fácil, tan sencillo como estudiar la estructura y la forma del cuerpo humano. Eso es todo lo que vamos a ver aquí, estructura y forma, ¿ok? Para esto, sepan ustedes, chicos, estructura y forma. Para esto, pues tenemos que saber que nuestro cuerpo, ¿sí? Va a tener muchos sistemas y muchas partes. Es evidente que tenemos muchas partes del cuerpo y en cada una de esas partes, pues tenemos muchas cosas sucediendo, muchas estructuras. Por lo tanto, aquí en este curso vamos a utilizar un estudio integral en donde vamos a hacer estudio, hacer énfasis tanto de la anatomía sistémica, es decir, el estudio de los diferentes sistemas que hay en el cuerpo. Algunos ya conocerán algunos sistemas, como por ejemplo el sistema cardiovascular, el corazón, las arterias, las venas y los vasos linfáticos, como el sistema nervioso, cerebro, tallo encefálico, cerebelo, médula espinal, nervios, como el sistema óseo, los huesos, todos los huesos, como el sistema muscular, músculos, ligamentos, tendones. Cada uno de estos sistemas los vamos a estudiar dentro de cada una de las partes del cuerpo humano. Y nosotros a las partes del cuerpo le decimos regiones, ¿ok? Regiones anatómicas. Por lo tanto, pues vamos a estudiar una región anatómica, por ejemplo, la cabeza, y dentro de la cabeza vamos a estudiar sistema óseo, los huesos de la cabeza, sistema muscular, los músculos que se encuentran en la cabeza, sistema cardiovascular, todas las arterias, venas y vasos linfáticos que se encuentran en la cabeza, y evidentemente el sistema nervioso, todos los nervios y estructuras nerviosas que se encuentran en esa región anatómica. Entonces, vamos a combinar estos dos modelos de estudio anatómico. Uno es el estudio por regiones, anatomía regional, y otro es el estudio por sistemas, ¿ok? La anatomía sistémica. Si por ahí te encuentras algún otro libro diferente al de Anatomía para Estudiantes de Richard Drake, que es el que vamos a utilizar aquí como libro de base, podrás notar que este libro de Richard Drake, Anatomía para Estudiantes, aborda la anatomía de manera regional, ¿ok? Y dentro de las regiones estudia cada una de las partes, ¿sale? Pero si te topas con algún otro libro, por ejemplo, puedes observar el libro, voy, por ahí se escuchó un pequeño micrófono, nada más voy a silenciarlos, no pasa nada. Y les mencionaba que si por ahí te encuentras otro libro,
por ejemplo, los libros de Lohart, el libro, por ejemplo, no estoy compartiendo pantalla, apenas iba a compartirla, apenas voy a compartirla. Si te encuentras, por ejemplo, los libros del Rubier, ¿sale? Pues estos libros abordan un poquito la anatomía de manera más sistemática. Son diferentes corrientes de estudio, son diferentes modelos de aprendizaje. No significa que uno sea mejor que el otro, pero sí significa que son diferentes, ¿sale? Entonces, pues bueno, déjenme les comparto aquí la pantalla para que vean su ebook. Aquí vemos lo que les mencionaba, la anatomía sistémica, la anatomía regional, que es lo mismo a grandes rasgos, es decir, la anatomía estudia la estructura y la forma del cuerpo y este estudio de la estructura y la forma lo podemos dividir en estudio sistemático o estudio regional. El que estudia sistema por sistema, pues primero estudia, por ejemplo, todo el sistema cardiovascular y empieza desde el corazón y se va hasta la última arteria de la punta de los dedos y de la punta de los pies. Y luego continúa con el sistema óseo, por ejemplo, y estudia todos los huesos de todas las regiones. Pero el que estudia la anatomía de manera regional, pues primero dice, ok, a ver, ¿qué parte del cuerpo me interesa el día de hoy? Ah, pues la cabeza. Y entonces se va, ok, en la cabeza, ahora sí estudiamos todos los sistemas dentro de la cabeza. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Sí se entiende esto? ¿Se entiende la diferencia? En Venezuela estudian con Latarjet, muy buen libro. El Latarjet también es un poquito sistemático, ¿sí? Muy bien. Entonces, la clase del día de hoy, que es tu primer clase de anatomía, pues va a ser muy importante que estudiemos los principios básicos de la anatomía. Durante todo el curso vamos a aprender cosas bien locas, ¿ok? Vamos a hablar de un montón de estructuras. Vamos a hablar de un montón de huesos, más de 200 huesos. Vamos a ver un montón de músculos, más de 600 músculos durante todo el curso. Vamos a hablar de un montón de nervios. Vamos a hablar de un montón de arterias, venas, ligamentos, muchas estructuras. Pero lo vamos a hacer con un lenguaje especial, chicos. Este lenguaje especial es el lenguaje anatómico. Y el lenguaje anatómico, sepan ustedes que pues tiene una base, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Todo lo que vamos a aprender el día de hoy nos va a servir para dentro de las próximas clases podernos comunicar en un mismo lenguaje, ¿ok? Para poder entendernos entre nosotros, para yo poder describir una estructura, un tejido y que tú me puedas entender. Y para que tú, en este caso, por ejemplo, si tú no tuvieras una imagen de frente, si tú no estuvieras viendo aquí a este modelo, aunque no lo veas, con mi manera de hablar, tú vas a ser capaz de entenderme lo que te estoy explicando. ¿Por qué? Porque te voy a hablar con el lenguaje anatómico. ¿Sale? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Comencemos. Lo primero que vamos a aprender el día de hoy es la posición anatómica. Chicos, imagínate que tú quisieras describir a una persona. Imagínate, es más, imagínate algo tan sencillo como que tú quisieras describir a una persona que conoces, a un amigo tuyo, a tu mamá, a una tía, y se lo quieres describir a una persona que no puede ver, ¿ok? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para describir a una persona o a una cosa y enseñársela a alguien que no puede ver? Bueno, los anatomistas
lo que hicimos para que la descripción de la anatomía sea más sencilla fue estandarizar una sola posición para que no importa si estás en Francia, no importa si estás en México, en Venezuela o en Canadá, no importa si no puedes ver o si no puedes ver al paciente en este momento, tú vas a saber que si yo te estoy describiendo algo, va a ser siempre, siempre en la misma posición anatómica. Así lo hacemos los anatomistas. Describimos a las personas o a los pacientes en posición anatómica. ¿Y qué es la posición anatómica? Bueno, escríbele por ahí, te voy a dictar. La posición anatómica es una posición del cuerpo estandarizada para facilitar el estudio del mismo. Entonces, cuando la persona o la descripción siempre está con la misma posición, se vuelve más fácil describir la anatomía. Entonces, fíjate muy bien en el dibujo que tienes por aquí en pantalla. Te lo voy a poner. En este dibujo, tú puedes ver a nuestro paciente que se encuentra en posición anatómica. Aquí tú puedes anotar lo que te voy a decir a continuación porque es muy importante que lo sepas. ¿Cómo es la posición anatómica? Fíjate muy bien. Pues lo primero que vamos a anotar es que nuestro paciente está de pie, ¿ok? La posición anatómica, pues nos tenemos que imaginar como si estuviéramos viendo a un paciente. Y lo normal pues es que nuestro paciente esté de pie frente a nosotros, ¿ok? Entonces, así como lo estás viendo en pantalla, está tu paciente imaginario, ¿no? El paciente está en bipedestación, está de pie y te está volteando a ver a ti, ¿verdad? O sea, está de frente hacia ti. Muy importante. Por lo tanto, si tu paciente está de pie, es muy importante que esto es un poquito lógico, pero que sepas que las rodillas se encuentran extendidas, ¿ok? Las rodillas están extendidas y el torso se encuentra erguido. Esto es muy fácil, esto es muy fácil. ¿Cómo le haces para saber qué es una rodilla extendida y un tronco erguido? Pues tan sencillo como imaginarte que tu paciente pues está contra la pared, ¿verdad? Está pegado a la pared y está volteándote a ver a ti. ¿Ok? Está pegado, tiene las rodillas extendidas y el tronco está erguido, ¿no? Y volteándote a ver hacia ti. Ahora, si te fijas, la vista del paciente va a ser muy importante. La vista del paciente no está volteando a ver al Señor misericordioso ni tampoco está volteando a ver al piso. La persona te está volteando a ver a ti. Tiene una vista anterior o, esto es lo mismo, o está volteando con la mirada hacia el frente. Y esto es muy interesante. Fíjate muy bien. Fíjate lo que te voy a mostrar aquí. ¿Cómo le hacemos para saber que una persona está volteando a ver hacia el frente? Órale. Vamos a ponerle ojos porque este paciente se ve un poquito como que de miedo, ¿no? Vamos a ponerle ojos porque si no nos da miedo. Se ve raro. Bien, ¿cómo le haces tú para saber que tu paciente está volteando a ver al frente? Pues bueno, número uno, pegarlo contra una pared, ¿verdad? O sea, si tu paciente tiene la cabeza pegada a la pared, pues la vista va a estar más o menos al frente. Pero hay un dato anatómico mega importante que por alguna razón siempre aparece en examen. Esto es una pregunta de examen, la primera que vamos a ver en este curso, y es un plano anatómico que podemos utilizar para darnos cuenta de que nuestro paciente tiene una mirada hacia el frente. Por ahí Steven ya lo conoce. Este plano es un plano que podemos ver por aquí, ¿sí? Muy interesante, y es el plano de Frankfurt, ¿ok? ¿Te fijas? ¿Cómo es el plano de Frankfurt, Arturo? ¿Cómo es el plano de Frankfurt, Steven? Fíjate,
lo que nosotros, tan sencillo como usar un lápiz, ¿verdad? Un lápiz para ayudarnos, o pues simplemente, realmente esto no es como que lo evaluamos en la consulta, pero más o menos lo vemos, ¿verdad? Cuando una persona se encuentra pegada a la pared, pues tú dices, mira al frente y vas viendo que se acomode en el plano de Frankfurt. Y esto lo vemos en una vista lateral, fíjate muy bien esto. Vamos a voltear a nuestro paciente y entonces vamos a trazar un plano horizontal, ¿te fijas? Que pase por dónde. Exactamente. Ujú. Muy bien. Tu libro te menciona, ¿sí? Tu libro te menciona que es muy importante que se alinee la órbita y en este caso vamos a agarrar el canto externo, que es el sitio donde se unen los dos párpados, el de arriba y el de abajo, superior e inferior, con el conducto auditivo externo. En este caso, lo podemos ver aquí está el conducto auditivo externo, ¿sí? Y cuando nuestro paciente se alinea, ¿sí? En este caso aquí en la app, pues bueno, aquí en la app es un poquito como representativo, pero aquí puedes ver el borde superior del pabellón auricular, ¿sí? Y el borde superior aquí del conducto auditivo externo. Entonces, anótale por ahí. El plano de Frankfurt es un plano que pasa entre el canto externo de los párpados y el conducto auditivo externo, un conducto en la porción superior del conducto auditivo externo. ¿Ok? Por ahí este plano, pues obviamente tiene que estar paralelo al piso, o sea, tiene que estar completamente horizontal y tú lo revisas con un lapicito, ¿sí? Nada más lo ves ahí que el paciente esté volteando a ver al frente y eso sería nuestro plano de Frankfurt, ¿ok? Tan sencillo como eso. Fíjate muy bien, si quitamos aquí la piel, ¿sí? Aquí podemos ver lo mismo sin la piel, ¿verdad? Aquí está nuestro conducto auditivo externo y pues igual, tiene que pasar el borde inferior de la órbita, ¿sí? Con el conducto auditivo externo. Y aquí sin la piel, pues es un poquito más sencillo. Sin la piel, fíjate muy bien cómo podemos ver. Obviamente esto no se evalúa en los pacientes sin la piel, ¿verdad? Pero aquí sin la piel podemos ver el conducto auditivo externo y el borde inferior de la órbita, ¿no? Entonces, este debería ser un plano horizontal. Es el plano de Frankfurt que te ayuda a evaluar que el paciente esté volteando a ver al frente. Y tú dirás, Diego, oye, ¿qué onda? ¿Todo bien en casa? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué necesitas tanta descripción anatómica para, para darte cuenta que el paciente está viendo al frente? ¿Será que hay algún trauma por ahí o por qué tanto show? Pues es que en anatomía así es. O en anatomía lo que queremos. En un intento de hacer fácil las cosas, parece que se ponen medio complicadillas, ¿sí? O sea, para nosotros facilitar el poder estandarizar que el paciente esté volteando a ver al frente, pues lo que hacemos es trazar planos anatómicos, ¿no? Y estos planos, pues nos ayudan a que siempre se evalúen igual, ¿sí? Imagínate que tú le digas a una persona, oye, mide la estatura de 50 pacientes y asegúrate que todos estén volteando al frente. Pues si mides la altura de 50 pacientes y más o menos están volteando al frente, pues puede variar un poquito, pero si utilizas el plano de Frankfurt, ¿verdad? Para que todos tus pacientes tengan estandarizada la mirada al frente, pues entonces se vuelve un poquito más específico. ¿Queda claro esto? ¿Sí se entiende un poquito ahí la- las, las razones de por qué inventamos estos planos?
que verdaderamente no son inventados, ¿verdad? Pues se van describiendo poco a poco para facilitar el estudio. Muy bien. ¿Qué más podemos notar de esta paciente? ¿Qué más podemos notar de esta posición anatómica? Bueno, fíjate, muy sencillo. Ya dijimos que está en bipedestación, con las rodillas extendidas, el tronco erguido, ¿sí? Y ya mencionamos también que la paciente está con la mirada hacia el frente. Ahora, también podemos evaluar que los brazos están ¿cómo? Los brazos están a los lados, ¿ok? Los brazos están a los lados del tronco con las palmas volteando hacia adelante, es decir, las palmas en sentido anterior, o sea que, pues en este caso están en supinación, ¿ok? Las palmas voltean a ver hacia adelante y el pulgar, esto es importante, el pulgar está rotado 90 grados. Un datito ahí muy interesante es que la palma, ¿sí? La palma va hacia el frente, pero el pulgar está rotado 90 grados. Esto no te das cuenta, ¿sí? Tú ves tu manita así como que descansando y no te das cuenta, pero si te fijas, las yemas de los dedos voltean hacia adelante, las yemas del índice, del medio, del anular y del meñique, pero la del pulgar, si te fijas, está volteando a ver hacia allá, ¿verdad? O sea, no voltea hacia el frente porque pues está rotado, ¿sí? Esto es muy importante. Muy importante. Ok, bueno, y entonces, chicos, chicas, esta es la posición atómica, ¿sí? Los dedos van juntos. Aquí esta imagen parece ser que los deditos están separados, pero en este caso los dedos van juntos y pues con esta posición vamos a usarla para la descripción de toda la anatomía. Entonces, cuando yo te diga, oye, ¿dónde en posición atómica? ¿Dónde está la mano? ¿Está por arriba o por abajo de la cabeza? ¿Ok? ¿Sí? ¿Dónde está la mano? ¿Por arriba o por abajo de la cabeza? Pues en posición anatómica, la mano siempre está por debajo de la cabeza. No vas a escuchar a alguien que te mencione, que te describa, es que la mano es superior a la cabeza. No, ¿sí? Nunca. ¿Por qué? Porque la descripción anatómica es en esta posición, con la mano inferior a la cabeza. Nunca vas a escuchar que una persona te diga que, por ejemplo, no sé, las rodillas se encuentran flexionadas en posición anatómica. No, ¿sí? Porque las rodillas en posición anatómica van extendidas. Entonces, esta descripción de la posición anatómica es muy importante para que tú sepas que siempre vamos a describir a los pacientes y todo lo que tú leas en tu libro de anatomía, siempre tienes que imaginar a tu paciente de esta manera, en esta posición. Tú vas a leer tu párrafo de anatomía y vas a decir, no entiendo nada, pero lo que sí entiendo, lo que sí recuerdo es que mi paciente está en esta posición. ¿Ok? Entonces, cada vez que hablemos de anatomía, tenemos que imaginarnos a nuestro pacientito en esta misma posición anatómica. Por eso jamás vas a escuchar que nadie en medicina dice, es que el corazón está del lado derecho del paciente. Pues no, porque en posición anatómica el corazón está del lado izquierdo de nuestro paciente. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Chicos y chicas, ¿queda claro la posición anatómica? ¿Sí se entiende cómo es que funciona la posición anatómica, que es lo que vemos aquí en pantalla? Siempre, siempre, siempre. Así vamos a ver a nuestro pacientito en posición anatómica. Fíjate, un dato perturbador de esta imagen y esto es algo que vamos a ver en segundo parcial más adelante, pero que tú ya viste. Si tú ya pasaste por embriología, tú ya lo viste. Algo muy interesante es que en posición atómica, tanto en hombres como en mujeres,
evaluamos, evaluamos los genitales en posición erecta. Yo creo que aquí a lo mejor esta aplicación, por disminuir el morbo y para que no se use con, a lo mejor con una mala intención, los dibujan de esa manera, ¿verdad? En posición flácida, pero cuando hablamos de anatomía, los genitales están en posición erecta, tanto el clítoris en las mujeres como el pene en los hombres, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante ese datito perturbador que vamos a hablar dentro de un par de meses, ¿verdad? Ya en segundo parcial lo vamos a mencionar. Perfecto. Muy bien, muy bien. Quedó claro entonces. Queda claro eso entonces. Perfecto. Pasamos a evaluar planos anatómicos. Y ya hablamos un poquito del plano de Frankfurt. ¿Sí? Ya mencionamos ahí que el plano de Frankfurt servía para evaluar que el paciente estuviera volteando a ver al frente. Pero hay otros planos anatómicos que nos van a servir para describir las diferentes relaciones anatómicas que puede tener una estructura con otra. ¿Ok? ¿A qué me refiero? A que tú vas a estar describiendo muy prontito, ¿sí? En la próxima clase vamos a mencionar que, por ejemplo, no sé, digamos, el brazo, que es esta parte de aquí, el brazo se encuentra lateral al tronco, por ejemplo, que es esta parte de acá. Entonces, cuando tú dices que el brazo es lateral al tronco, entiendes que el brazo está alejado, más alejado del centro del cuerpo que el tronco. O, por ejemplo, tú vas a poder decir, oye, la cabeza es superior que los pies, por ejemplo, que se encuentran inferior. O tú puedes decir también, oye, la nariz es anterior a la nuca que está atrás, ¿ok? La nuca que es posterior. ¿Cómo vas a saber eso? ¿Quién te dice? ¿Quién escribió las reglas? Ah, pues las reglas nos la dan los planos anatómicos. Y tenemos muchos, muchos planos anatómicos, pero los principales son tres, que son los que ves en pantalla, ¿ok? Estos dibujitos que son originales de MedStudents, que a mí me encantan. Estos, pues son de los poquitos dibujos que hice yo, entonces pues a mí me fascinan estos dibujos. Fíjate, vamos a empezar con este plano, ¿qué te parece? El plano coronal. ¿Cómo nos vamos a aprender el plano coronal? Pues bien sencillo, vamos a imaginarnos el plano, su nombre, vamos a imaginarnos el nombre, ¿verdad? Que es como una corona. Imagínate que te pones una corona y esta corona pues va a atravesar tu cuerpo, todo el cuerpo, ¿sí? Todo el cuerpo es atravesado por esta corona. ¿Y qué es lo importante del plano coronal? Que va a partir a la mitad el cuerpo y lo va a partir en una mitad de adelante y una mitad de atrás, ¿ok? Una mitad anterior y una mitad posterior. Imagínate justo por la mitad, justo por la mitad, así en un plano coronal, como si te pusieras una corona, y entonces tenemos la mitad de adelante y la mitad de atrás. Algo así como si fueras a la carnicería o a la salchichonería en los supermercados y le pidieras una rebanada de jamón ahí al de la carnicería, ¿no? Y tú ves que corta así el jamón completo. Fíjate muy bien lo que vamos a ver aquí. Podemos ver, vamos a ver, vamos a ver aquí estos cortes coronales. Fíjate muy bien cómo tenemos, pues, este que es un corte coronal y quiero que veas la animación de cómo es que se hacen estos cortes.
Mira, tenemos a nuestro paciente de frente y entonces lo que nosotros vamos a hacer es hacer un corte que pase, fíjate, por la mitad y por lo tanto nos queda una rebanada, ¿verdad? Y algo así como lo que vemos en esta imagen. Pasa el plano por la mitad y tenemos una mitad de adelante que le llamamos mitad anterior y una mitad de atrás que le llamamos posterior. ¿Queda esto claro? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende este plano coronal? Muy bien. Ahora, es muy importante que razonemos cada uno de los planos, ¿ok? Porque fíjate muy bien, el plano coronal divide, anótalo por aquí, divide el cuerpo en una mitad anterior y en otra posterior. Muy bien. Pero, ¿sí? Cuando tú evalúas un corte coronal, como este de acá, fíjate, este de aquí es un corte coronal. Y cuando tú evalúas un corte coronal, quiero que entiendas esto, que razonemos esto. Cuando tú ves un corte coronal, no puedes ver qué estructura se encuentra adelante y qué estructura se encuentra atrás. Déjame te explico esto. Fíjate, anótalo por aquí. El plano coronal divide en mitad anterior y mitad posterior, ¿cierto? Pero entonces, fíjate cuando tú cortas a la persona en un plano coronal, lo único que tú puedes ver es qué se encuentra arriba. Vamos a ponerlo de color morado para que sea más. ¿Qué se encuentra arriba? Esto es superior. ¿Qué se encuentra abajo? Esto es inferior. Y también puedes ver qué se encuentra hacia los lados, lateral, y qué se encuentra hacia medial, que es esto del centro. No se alcanza a ver muy bien este color. Déjame ver si encuentro un color que sea más. A lo mejor blanco. No, menos. Amarillo. Medial. Chicos, hay que razonar esto. Cuando tú tienes un corte coronal, el corte coronal divide al cuerpo en una mitad de adelante y una mitad de atrás. Pero cuando tú tienes un corte coronal, no puedes ver qué está adelante y qué está atrás. Solamente puedes ver qué está lateral, qué está medial, qué está arriba o superior y qué está abajo o inferior. ¿Se entiende lo que estoy tratando de describir? ¿Sí queda claro esto? Esto es muy importante porque vamos a describir la anatomía. Fíjate, José Espinosa, aquí tú estás viendo a tu paciente, ¿verdad? Tú cuando ves a tu paciente es un paciente que es tridimensional. Tiene una nariz y tiene unas orejas y tiene una nuca. Tu paciente, como tridimensional, pues tiene una nariz que está adelante y una oreja o un pabellón auricular que está atrás. Pero recuerda que el plano coronal va a partir a tu paciente de esta manera, ¡pum! ¿Sí? Como una corona, ¡pum! Y nos divide en mitad de adelante y nos divide en mitad de atrás, ¿verdad? Anterior y posterior. Pero imagínate como carnicero rebanar a tu paciente de esta manera y entonces, fíjate lo que sucede. Cuando tú rebanas a tu paciente en este plano que es coronal, observa lo que sucede. Vamos a ver esta imagen. ¿Te fijas? Hacemos un corte y entonces vemos esta imagen. En esta imagen, fíjate, tú no sabes cómo me dices aquí en esta imagen, oye, la nariz está adelante y la oreja atrás. Pues no, ¿sabes? O sea, no se ve.
no se ve en un corte coronal qué está delante y qué está atrás, porque esta imagen es una imagen 2D, no es 3D. En esta imagen 2D solamente vemos arriba, abajo, lateral y medial. ¿Ok? Medial es en el centro. Queda un poquito más claro. Esto es un corte coronal y se usa para describir lo que está arriba, abajo, medial y lateral. Muy bien. José, vas a ver cómo con los siguientes cortes va a quedar un poquito más claro. ¿Sale? Fíjate muy bien. Este es tu, tu corte coronal. Coronal. ¿Ok? Ahora, fíjate muy bien qué otro corte tenemos. Tenemos el corte sagital. Bueno, hay una película, hay una película, no sé si la vieron, no sé quién la vio, estaba medio crazy, estaba medio loquita la película, pero había una película por ahí que salió como en el 2018, creo. Se llama Kingsman. Una excelente película. Bueno, en mi parecer es una película buena. A mí me gustan las películas de acción. Y esta película Kingsman, hay dos. Hay la uno y la 2, ¿no? La 2 acaba de salir hace poquito. Y creo que hay una 3. A lo mejor ya salió la 3. No me acuerdo. Pero bueno, el punto es que la uno, esta película se trata como de acción, ¿no? De pistolas y de bombas, pero el productor está bien loco y entonces salen cosas súper locas. Bueno, en esta película, en la uno, en los primeros 5 minutos, sale así como que un agente super pro, de que un matón, un asesino serial super pro, como que el típico que puede matar a todos, ¿no? Y en los primeros 5 minutos sale una señorita asiática brincando y dando vueltas y con una espada que de hecho sus piernas son como de espadas, ¿sí? Sus piernas random son de espadas y parte a la persona, a este agente especial, lo parte justo por la mitad. Te digo que la película está muy loca, ¿no? Está medio loquita. Pero el punto es que lo parte literalmente por la mitad en un sentido antero-posterior, ¿ok? O sea, lo parte así por la nariz, de frente. ¡Pum! Y esto es el plano sagital, que es el que vamos a estudiar a continuación, ¿sale? Entonces, fíjate muy bien, aquí te lo pongo en la pantalla. Observa muy bien esto. Este es el plano sagital. Imagínate que le pasa la espada justo por la mitad, desde la nariz hasta los genitales, y entonces el plano sagital divide a nuestro pacientito en una mitad derecha y en una mitad izquierda. ¿Te fijas? Este sería pues el lado derecho de nuestro paciente y por acá atrás de esta pantalla, de esta como división, tenemos el lado izquierdo de nuestro paciente. ¿Se entiende el plano sagital? Exacto. Interesante el ejemplo, sí, sí. Muy bien. Chicos, volvamos a lo mismo, fíjate. Aquí está nuestro plano coronal y ahora vemos nuestro plano sagital. Fíjate, aquí está nuestro paciente de frente y le vamos a pasar una espada justo por la mitad de esta manera. Bueno, ahí me salió un poquito chueco, ¿verdad? Pero vamos a dibujarlo un poquito más recto. Más o menos así, ¿no? Imagínate que está súper derechito esto. ¡Pum! Ahí está. Entonces nos divide nuestro paciente en una mitad derecha, una mitad izquierda. Este es el plano sagital. Perfecto. Plano sagital divide derecha y izquierda, como si nos pasara una espada por la mitad del cuerpo. Muy bien. ¿Qué sucede si vemos entonces un corte anatómico en un plano sagital? Fíjate tú lo que va a pasar aquí. Imagínate, pum, le pasamos la espada y partimos a nuestro paciente y entonces vemos un corte sagital. Literalmente, imagínate ver a un paciente cortado de esta manera por la mitad. Los que son de aquí de Monterrey, de aquí de Nuevo León, de México, o los que son foráneos, pero que vinieron aquí a Monterrey a estudiar,
pues a lo mejor se perdieron una exposición muy interesante que hubo hace unos días que se llamaba Cuerpos. Literalmente era una exposición de cadáveres, como de cadáveres preservados en diferentes cortes y en diferentes posiciones y haciendo como que diferentes cosas. Estaba medio raro también. Te digo, aquí en anatomía nos ponemos medio raros porque pues estamos estudiando cuerpos, pero era una exposición donde había cuerpos en diferentes cortes y está muy loco porque ves a los cuerpos cortados literalmente en estas situaciones. Y entonces, fíjate, este de aquí es un corte sagital. Lo interesante del corte sagital es que tú puedes ver lo que está adelante, ¿te fijas? Esto es anterior, para acá es posterior. Aquí, por ejemplo, está la nuca y acá está por la nariz. ¿Sí? Ves que hay anterior, que hay posterior y también podemos evaluar que hay superior y también podemos evaluar que hay inferior. ¿Te fijas? No hay lateral ni medial. No puedes ver, oye, no hay derecha e izquierda aquí. ¿Sabes? Oye, ¿dónde está la oreja derecha? ¿Quién sabe? No la puedes ver. ¿Dónde está la oreja izquierda? O ¿qué está más lateral? ¿La nariz o el ojo? Pues no sabes porque no hay lateral ni medial. Entonces, fíjate aquí, tenemos nuestro corte sagital, que es este de acá, y podemos ver anterior, podemos ver posterior, podemos ver superior por acá arriba y podemos ver inferior por acá abajo. ¿Sale? Pero no hay aquí como este lateral y medial. ¿No sabes qué está en el centro? Pues no, porque en el centro de esta imagen, ¿sí? Tenemos el plano antero-posterior. Entonces, si tú agarras el centro y tú dices, oye, ¿qué onda con la relación de la nariz y el cerebelo? Pues la nariz es anterior al cerebelo que es posterior. ¿Sale? Sí, chicos, mucha gente pregunta que si la clase se va a grabar. Acuérdense que todas las clases se graban y todas las clases se las pasamos. No se apuren por eso. Esta clase, pues, se está grabando y se va a mandar. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Ahora, ahora sí que cualquier película o cualquier serie muy violenta. Por ejemplo, hace poquito estaba viendo la serie de Game of Thrones otra vez, porque la serie de Game of Thrones es una serie digna de verse dos veces. Es una excelente serie, pero bueno, cuando tú ves una serie o una película de vikingos, ¿no? De esos espadachines, pues es muy común que también veas de repente una imagen, una escena muy violenta en el que parten a una persona por la mitad a través de un eje horizontal, ¿verdad? O un eje transversal. Este es el plano transversal. Corta a nuestro paciente a la mitad y nos divide el cuerpo en una mitad de arriba, una mitad superior y una mitad de abajo. ¿Ok? ¿Se entiende? Partimos a la persona a la mitad y entonces tenemos la mitad de arriba, la mitad de abajo. ¿Qué sucede? Este, de hecho, este corte es el corte que más se usa en los estudios de imagen como las tomografías y las resonancias magnéticas. Tú has visto por ahí que a los pacientes las meten a una tomografía computarizada, ¿sí? Dame un segundo. Ajá, voy. No sé por qué está tardando aquí en cargar, pero ahí va. Un segundín. Sí, transversal es sinónimo de corte axial, que es sinónimo de también corte horizontal. ¿Ok? ¿Por qué se está tardando tanto?
Bueno, pues una disculpa que se tardó tanto, pero no sé si es el internet o qué. Bueno, el punto es que todo el mundo conoce las tomografías computarizadas, ¿verdad? Estos aparatos que son como una especie de dona en donde meten al paciente y el paciente va acostado, ¿sí? Y le hacen un estudio de imagen. Y el estudio de imagen se parece, fíjate, a algo así. Mira, aquí en nuestro paciente, este es el corte sagital, vamos a borrarlo. Ahí, fíjate, vamos a borrar este corte sagital porque pues el corte transversal, axial u horizontal nos va a dividir el cuerpo de esta manera, así, pum, ¿verdad? Una mitad de arriba y una mitad de abajo o inferior. Y entonces cuando hacemos un corte de esta manera, pues vamos a ver algo así. Fíjate, fíjate muy bien. Vamos a ver algo así. ¿Qué es lo que vemos en la mayoría de las tomografías? ¿Te fijas? Las tomografías y los cortes transversales que son muy comunes, nos tenemos que imaginar a nuestro paciente como que acostado y lo rebanamos como jamón y entonces nosotros estamos viendo a nuestro paciente como que de abajo hacia arriba, ¿sí? Yo siempre le digo a mis alumnos, imagínate cuando ves una imagen como estas, imagínate que los pies de tu paciente están hacia la pantalla, o sea, hacia ti, y la cabeza del paciente está como que hacia atrás de la pantalla, ¿sale? De tal manera que nuestro pacientito tiene los pies hacia nosotros y la cabeza hacia atrás de la pantalla. Es un corte transversal. Por lo tanto, como es 2D y es transversal, pues no hay arriba y abajo, ¿sí? No hay superior e inferior. Aquí en este corte tenemos anterior, esto es adelante, tenemos posterior, esto es atrás, y igualmente tenemos lateral, en este caso izquierda, y tenemos aquí en el centro, tenemos medial, ¿ok? Acá podemos poner del otro lado lateral derecho, ¿ok? Entonces, chicos, chicas, el plano transversal es muy importante porque lo vamos a utilizar en muchas tomografías computarizadas, en muchas resonancias magnéticas. Fíjate, aquí está la imagen que estábamos buscando, donde pues el paciente va dentro de la tomografía, ¿verdad? Dentro del tomógrafo, algo así. Y pues la tomografía, pues deben de saber ustedes, o la resonancia magnética, lo que hace, pues básicamente es tomar varias imágenes. No, pues no pude. No pude hacer lo que quería hacer. Voy. Ahí está. Entonces te meten al tomógrafo y pues corta el cuerpo de manera transversal y por lo tanto produce imágenes como, como estas, ¿verdad? ¿Ok? Chicos, chicas, ¿queda claro los tres planos que acabamos de estudiar? Corte coronal, sagital y transversal. Mayra, Steven, Maffer. Ok, esto es muy importante porque ahora, a continuación, vamos a estudiar las palabras, los términos que utilizamos para describir la posición. Ok, entonces, la posición, ¿sí? Acuérdate que tu paciente siempre está en posición anatómica, siempre está así como yo en este momento, pero vamos a utilizar estos diferentes términos, anterior, posterior, medial, lateral, superficial, profundo, superior, inferior, proximal, distal.
bilateral, unilateral, para describir qué onda, dónde está la estructura de la que estamos hablando y cómo es que se relaciona con otras, ¿sale? Entonces, fíjate, utilizando los planos anatómicos, utilizando los cortes que estamos aprendiendo aquí, vamos a aprender a describir y a relacionar una estructura con otra. Porque de eso se trata la anatomía. La anatomía se trata de describir y relacionar las estructuras. Fíjate, vamos a empezar con las primeras, son muy sencillas. Esto es muy sencillo. Anterior y posterior. ¿Qué cangrejos significan estas palabras? Pues ya te has de estar imaginando una descripción, ¿no? Fíjate muy bien. Aquí lo veíamos hace ratito. Bueno, lo podemos ver aquí. Cuando tú tienes a tu paciente de esta manera, imagínate que tú estás viendo a tu paciente, pues vamos, y esto siempre lo recomiendo, chicos, en todos los cortes, en todas las imágenes que ustedes vean, a partir del día de hoy les voy a enseñar un poquito a pensar anatómicamente. Y yo siempre lo que hago cuando veo una imagen, yo sé que ahorita parece un poquito tonto, a lo mejor ahorita parece un poquito fácil, pero poco a poco se va a ir complicando la cosa. Fíjate, lo primero que haces, lo primero que hago yo cuando veo una imagen como estas, es rápidamente poner qué está adelante y qué está atrás. Y así ya no me equivoco, así ya no hay falla. ¿Sí? Es muy sencillo. Anterior quiere decir adelante de. Posterior quiere decir atrás de. ¿Sí? Imagínate a una fila de personas, acaba de salir, no sé, acaban de poner un Starbucks ahí en tu universidad y está la fila de personas. Entonces, la persona que está anterior a ti, pues es la que está adelante de ti. La persona que está posterior a ti es la persona que está atrás de ti. Son palabras de relación. O sea, que nunca van solitas. ¿Se entiende esto? ¿A qué me refiero? Si tú estás solo en la fila, pues no existe anterior ni posterior. Anterior y posterior en anatomía solo se usan para relacionarte con alguna otra cosa. Es decir, la nariz de este paciente se encuentra anterior al pabellón auricular. Pero si yo no tengo nada, imagínate, imagínate que yo solamente tengo el puro pabellón auricular. Pues no hay anterior ni posterior. Si solamente está el pabellón, pues no está delante de nada ni está atrás de nada, entonces no hay anterior ni posterior. Anterior y posterior sirven entonces solamente para comparar el pabellón auricular con alguna otra estructura. Entonces ahora sí puedo decir, el pabellón auricular está posterior a la nariz que está delante. ¿Sí? La mandíbula de nuestro paciente está inferior al hueso cigomático que está por aquí, por ejemplo. ¿Sale? Son palabras de comparación. Entonces, tú estás en tu fila, tienes una persona delante de ti, es una persona que está anterior a ti. Tienes una persona que está atrás, es una persona que está posterior a ti. Ahora, ojo aquí, porque en español tenemos unas palabras que son diferentes. Anterior, mente y posteriormente. Chicos, si tú me dices la nariz está anteriormente a la oreja, al pabellón auricular, sí, Lisbeth, se usan para comparar dos estructuras, exactamente. Estas palabritas que terminan en mente, en anatomía, en español, no se usan. ¿Por qué? Porque en español pueden confundirse con los términos anterior y posteriormente que son en relación al tiempo. ¿Ok? Los términos de anterior y posteriormente
que son términos de temporalidad, como por decir algo que pasa antes en el tiempo y atrás en el tiempo, en español se dicen anteriormente. Como por ejemplo, anteriormente se usaba vestirse de traje y ya no. O voy a hacer algo posteriormente, ¿no? O sea, lo voy a hacer después. Como posteriormente y anteriormente se pueden utilizar como tiempo, pues no se usan en anato. De repente en tu libro te puedes encontrar esta palabra, pero te confunde, ¿ok? Entonces tratemos de no usarlas porque de repente nos confundimos ahí un poquillo. ¿Cómo si se dice? Exactamente, estos son más de tiempo. ¿Cómo se dice? Pues la nariz está anterior al pabellón auricular. El pabellón auricular está posterior a la nariz. En inglés, estas palabras terminan en LY, anteriorly, posteriorly. ¿Sí? O sea, en español, a la hora de traducir el libro, pues anteriorly lo cambiaron anteriormente, pero está mal. ¿Sí? O sea, es un error ahí de traducción. Bueno, chicos, anterior y posterior sencillo, ¿no? Está tranqui, está tranqui. ¿Preguntas o dudas con anterior y posterior? Tutto bene. Excelente, Lisbeth. Me gusta. Perfecto. Una más difícil. Medial y lateral. Medial y lateral. Bueno, como ya habíamos dicho, medial y lateral lo estudiamos en nuestros cortes coronales y en nuestros cortes transversales. ¿Ok? Exactamente. Entonces, nosotros vamos a tener una línea media, que es el plano medio sagital. Esta es nuestra línea media. Entonces, lo que esté lejos, alejado del centro, del origen del plano medio sagital, lo que esté hacia afuera va a ser lateral. Lo que esté cerca del origen o del centro se va a llamar medial. ¿De acuerdo? Entonces, en muchas ocasiones no usamos el plano medio sagital, usamos el centro, el origen de algo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del plan de lateral y medial, pues hablamos de que el lateral está alejado del punto medio y medial está cerca de la línea media. No es lo mismo que distal y proximal. Voy. Fíjate muy bien. Fíjate muy bien. Medial y lateral son con respecto a la línea media del cuerpo. ¿Sí? Línea media del cuerpo. Por lo tanto, podemos decir que el pabellón auricular, como ves aquí, la orejita, se encuentra lateral a los ojos, por ejemplo. ¿Te fijas? Lateral es la oreja, medial es el ojo. El ojo es lateral a la nariz. El ojo es lateral, la nariz es medial. ¿Por qué? Porque estamos hablando con respecto a la línea media, al plano medio. Hay otras palabras que son proximal y distal. Proximal y distal, ¿sí? Van más allá de un plano medio sagital. El proximal y distal quiere decir literalmente cerca de y lejos de. Cerca de es proximal, distal es lejos de. Y muchas veces, como te decía hace un momento, muchas veces utilizamos aquí el centro o el origen de una estructura. Es decir, ¿sí? A veces
Te voy a quitar aquí la pantalla un poquito. Déjame ver si encuentro. A ver, aquí. Sí. Mm, voy. Deja ver si encuentro. Bueno, ok. Imaginemos que aquí tenemos esta pluma, ¿sí? Y las plumas, ¿sí? Tienen una punta y tienen un borrador o una parte roma, ¿no? La punta con la que escribes, la parte roma con la que no escribes. Entonces, en anatomía vamos a estudiar a las estructuras con un punto de origen y un punto terminal, donde empieza, donde termina, ¿sale? Entonces, proximal y distal mencionamos que significan cerca de y lejos de el origen. Entonces, hay algunas estructuras que tú dices, ok, esta estructura empieza aquí, se origina aquí y se termina por acá. Entonces, proximal quiere decir cerca de donde empieza la estructura, de donde se origina la estructura, y distal quiere decir lejos de donde se origina la estructura. ¿Queda claro? Entonces, hay un ejemplo muy claro, que es la mano, ¿sí? Y en el cuerpo humano, decimos que el tronco es como el origen de los miembros, ¿sí? O sea, los miembros, el miembro superior y las piernas, se originan del tronco. Entonces, la extremidad superior se origina en el hombro y se termina en la mano, ¿ok? Por lo tanto, nosotros decimos que la mano es la porción distal de la extremidad superior, mientras que el hombro es la porción proximal de la extremidad superior. ¿Por qué? Porque el hombro está cerca de donde se origina, de donde empieza la extremidad superior, y la mano está lejos de donde se origina la extremidad superior, ¿sale? Entonces, para usar el término proximal y distal, tenemos que entender dónde empieza y dónde se termina la estructura de la que estamos hablando. Podemos hablar de un hueso, podemos hablar de un músculo, podemos hablar de lo que sea, ¿no? De un órgano, y el término proximal y distal se puede usar, pero para usarlos correctamente tenemos que entender dónde empieza, dónde se origina, ¿sale? ¿Qué está más cerca de ese origen? Muy bien. Chicos, ¿dudas con esto? Muy bien. ¿Dudas con proximal y distal? Venga. Entonces, lo mismo. Aquí podemos ver medial cerca de la línea media, que es la mitad del cuerpo, ¿no? La nariz es lo más medial. Si dos líneas que comienzan donde termina el bolígrafo, donde la cual una llega a la mitad, mientras que la otra que termina en el punto de origen sería proximal. Sí, o sea, si aquí, por ejemplo, yo te estoy diciendo que el lápiz empieza o el bolígrafo empieza aquí en la punta y se termina acá. Entonces, si empieza aquí, todo lo que esté cerca de la punta sería proximal y lo que esté cerca de donde termina sería distal. Entonces, evidentemente, si tienes dos puntos, por ejemplo aquí mi dedo índice de una mano y el dedo meñique de otra, ¿sí? Vamos a quitar la pantalla otra vez para que lo veas en grande. Si aquí está donde empieza y aquí está donde termina y tengo mi dedo índice aquí y mi dedo meñique acá, podemos decir que mi dedo índice se encuentra proximal al dedo meñique. ¿Por qué? Porque el dedo índice
se encuentra más cerca del origen, de donde empieza el lápiz, que el dedo meñique. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Repito, el ejemplo más claro, pues es el del brazo, ¿no? Imagínate que todo esto es la extremidad superior. Aquí lo estamos viendo. Todo esto es aquí el miembro superior, ¿verdad? Y entonces sabemos nosotros que el miembro superior, aquí es donde empieza y acá es donde termina. ¿Sale? Entonces, si acá arriba empieza y acá abajo termina, pues, por ejemplo, la mano sería distal. ¿Por qué? Porque la mano está cerca de donde termina. De hecho, la mano es lo más lejos de donde termina, de donde empieza, perdón. Y pues, por ejemplo, el brazo, todo esto es el brazo sería proximal. ¿Por qué? Porque está cerca del origen. ¿Se entiende esto? Sí. Carla, Cintia, me gusta. Excelente, excelente. Muy bien. Perfecto, perfecto. Continuemos. Unilateral y bilateral. Está sencillo. Está sencillo. En el cuerpo humano tenemos algunos órganos y algunas estructuras que son unilaterales y otras que son bilaterales. Igual, aquí voy a usar la línea media del cuerpo. Aquí lo podemos ver. Línea media del cuerpo. Y entonces, una estructura que sea unilateral va a ser aquella que se encuentre solamente a un lado de la línea media. Por ejemplo, tenemos órganos y estructuras como la nariz, que solo es una, ¿sí? Tenemos estructuras como los ojos, que son bilaterales. Los pezones son bilaterales. Los brazos, los miembros superiores son bilaterales. El tronco, por ejemplo, el tronco del cuerpo, pues es unilateral, solo es un tronco, ¿sí? La cabeza solo es una cabeza, es unilateral. Pero ¿qué me dices de los pabellones auriculares? Pues los pabellones auriculares son bilaterales. ¿Por qué? Porque se encuentran a ambos lados de la línea media. ¿Queda claro esto? Unilateral y bilateral está, creo yo, que entendible, ¿no? Sencillito. También podemos decir que una lesión se encuentra a ambos lados. Por ejemplo, si alguien te dice, oye, es que llegó un paciente a consultar que tiene una reacción alérgica, ¿sí? Un rash, unas ronchas en, en el antebrazo, ¿sí? De manera bilateral. ¿Qué significa esto? Pues que el paciente tiene un rash, tiene unas ronchas en el antebrazo a ambos lados de la línea media, ¿verdad? Entonces sería en ambos antebrazos. Tiene el paciente una lesión de manera bilateral en el antebrazo. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Por último, tenemos, bueno, inferior y superior, que creo que aquí no hay mucha duda, ¿verdad? Superior literalmente quiere decir arriba de, inferior literalmente quiere decir abajo de, ¿ok? Superior quiere decir arriba, inferior quiere decir abajo. Pero tenemos una más difícil que es superficial y profundo. Superficial y profundo está interesante porque solamente se va a usar en los cortes, ¿ok? Solamente se usa superficial y profundo
en los cortes anatómicos. ¿A qué me refiero? Fíjate, tenemos por ejemplo aquí un corte y nosotros vamos a dibujar, fíjate muy bien, vamos a dibujar con color azul, vamos a dibujar la superficie, es más grueso, vamos a dibujar la superficie de este corte y vamos a dibujar de color rojo el centro de este corte, ¿ok? Entonces, como si fuera, ajá, exactamente, Steven. Hay músculos superficiales, hay intermedios y hay profundos, y en este caso, pues hacen referencia a qué músculos se encuentran más cerca de la superficie y cuáles están más cerca del centro. Aquí de color azul dibujamos la superficie y acá, pues digamos que la profundidad, ¿sí? Que es el centro. Entonces, una estructura superficial sería aquella que está más cerca de la superficie, mientras que una estructura que es profunda sería una estructura que está más cerca de la profundidad. ¿Sale? Entonces, ajá, Valeric, parece ser en muchas ocasiones que superficial y profundo son sinónimos de externo e interno, ¿sí? Nada más que cuidado, porque superficial y profundo quiere decir literalmente cerca de la superficie y lejos de la superficie, mientras que externo e interno quiere decir afuera, quiere decir adentro. ¿Ok? Entonces, aguas, porque parecen sinónimos, pero no siempre se usan de manera igual. ¿Sale? Fíjate muy bien. Tenemos aquí un corte. Vamos a usar otro ejemplo para usar palabras que estén más claras. Mira, vamos a usar aquí este ejemplo. Fíjate muy bien. Te voy a mencionar. Es más, vamos a usar este ejemplo, fíjate. Fíjate bien. Este ejemplo de aquí con el abdomen. ¿Ok? ¡Pum! Un corte transversal de abdomen. Muy bien. Fíjate que en el abdomen tenemos un par de musculitos. ¿Sí? Y estos músculos son los músculos de la pared abdominal. Tenemos, por ejemplo, aquí en la superficie, el, el que está más cerca de la superficie, este músculo que se llama oblicuo externo. Está aquí en azul, ¿ok? Músculo oblicuo externo. Entonces, fíjate muy bien cómo el oblicuo externo, externo quiere decir afuera, el oblicuo externo es el músculo más superficial, porque es el que está más cerca de la superficie. Tenemos por aquí el oblicuo interno. El oblicuo interno se encuentra un poquito más profundo que el oblicuo externo, ¿sale? Porque el oblicuo externo está pegado a la superficie y el interno está un poco más lejos de la superficie. Y por último tenemos el músculo transverso al abdomen que se encuentra más profundo. Aquí la pregunta es, ¿qué se encuentra más pegado a la superficie? ¿El músculo oblicuo externo o el páncreas, por ejemplo? Aquí está el páncreas. ¿Qué es más superficial? ¿El oblicuo externo o el páncreas?
El oblicuo externo, Steven, muy bien. Entonces tenemos aquí el oblicuo externo que está hacia la superficie y el páncreas que está pues lejos de la superficie en el centro, ¿verdad? Entonces, muy bien. Eh, Parecen sinónimos en muchas ocasiones, pero externo e interno pueden tener diferentes significados dependiendo del caso. Muy bien, con eso terminamos esta terminología de posición. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Todo bien hasta aquí, chicos? Todo claro. Muy bien. Por último, vamos a pasar a la terminología de movimiento. La terminología de movimiento es, pues, las palabras que usamos para describir ciertos movimientos. Y esto es muy interesante porque algunas cosas, como que incluso nada más, aunque no estemos estudiando medicina, algunas cosas las traemos nada más por el lenguaje y ya las sabemos, pero no sabemos exactamente qué significan. Y luego llegas a una clase de anatomía y te dice tu profesor, a ver, ¿qué es una flexión? ¿Sí? Explícame qué es una flexión y dime por qué. Hay profesores, ya sabes que en anatomía de repente hay profesores que son medio intensos, ¿verdad? Y se clavan se clavan con diferentes definiciones. Y luego llegas a la clase y te dicen, a ver, explícame por qué la flexión del codo es hacia adelante y la flexión de la cabeza, eh, eh, pues es hacia el otro sentido, ¿sí? O explícame por qué la flexión de los codos es hacia adelante y la flexión de las rodillas, ¿sí? La flexión de las rodillas, pues es hacia atrás. Y tú dices, ok, no entiendo por qué la flexión de la rodilla es hacia atrás y la de los codos, como que hay cosas que no te hacen sentidos, ¿verdad? Como que no le encuentras la razón de ser. Vamos a describir cada una de estas palabras y entonces espero que quede un poquito más claro. Fíjate, hablemos de la flexión y de la extensión, ¿ok? Flexión quiere decir disminuir el ángulo, ¿ok? Flexión quiere decir disminuir el ángulo y extensión, ay, ya viene escrito ahí. Extensión quiere decir aumentar el ángulo, ¿sale? Entonces, imagínate tú que en cada articulación vas a tener un eje, ¿sí? Y este es tu ángulo. Y entonces, cuando tu ángulo de ser, por ejemplo, en este caso de la paciente, de 180, lo mueves y ahora está acá, pues en lugar de ser un ángulo, ¿verdad? Completo de 180, ahora es un ángulo de solamente, no sé, digamos, 90. ¿Ok? Si disminuimos el ángulo de 180 a 90, a esto le llamamos flexión. Fíjate muy bien esto. ¿Qué sucede, por ejemplo, con este músculo? Aquí vemos la flexión del codo, ¿sí? Es una flexión. ¿Y qué es lo que lo hace una flexión? Pues tan sencillo, ¿sí? Tan sencillo como que en este caso, pues teníamos un ángulo inicial, ¿verdad? Que es este ángulo, y luego, pues, flexionamos y terminamos con este otro ángulo terminal, ¿no? Entonces, fíjate cómo de un ángulo inicial flexionamos y terminamos disminuyendo el ángulo. Eso es una flexión, ¿ok? Y ahora, esa misma articulación, si ya está aquí, imagínate que ya estamos aquí en flexión,
y por lo tanto tenemos este ángulo inicial, ¿ok? Y entonces extendemos el ángulo y ahora nos quedamos con un ángulo más extendido, pues a esto le llamaremos extensión, ¿ok? Fíjate, el mismo movimiento, pero al revés, se llama extensión, ¿sale? ¿Queda claro eso? ¿Queda claro eso? ¿Sí se entiende? Entonces, yo puedo flexionar y disminuyo mi ángulo de 180, lo disminuyo a 90 grados. ¿Sí? Una disculpa que no he ido al gimnasio, no pasa nada. Esto es pura anatomía. 90 grados es flexión. Y luego extendemos otra vez de 90 a 180, pues es una extensión, ¿sale? ¿Sale? Lo mismo sucede con las piernas, igual, una disculpa ahí por no ir al gimnasio, pero tú tienes tu extremidad inferior extendida, ¿sale? Y pues lo que hacemos es disminuir de 180 a 90, pues tenemos nuestro ángulo disminuido, es una flexión y por eso las rodillas hacia atrás. Y de aquí extendemos de 180, pues eso es extensión, ¿sale? Tan sencillo como eso. Muy bien. Por eso, en el caso de la rodilla, pues es un poquito al revés, ¿no? Perfecto. Flexión y extensión. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Estas palabras son interesantes. Abducción y aducción. Uy, qué bonito. Fíjate, la diferencia aquí por Zoom, tendría yo que quitar aquí la pantalla para que veas mis labios y te fijes muy bien en lo que es una abducción, ABD, y una aducción, con solo la D. Aducción y abducción. Hay que como que pronunciar muy bien para escucharlo bien, ¿verdad? Ni modo, en el español tenemos estas palabras que se parecen mucho, entonces tenemos que escuchar muy bien y pronunciar un poquito mejor, ¿no? Entonces, ABD, fíjate, abducción, ABD quiere decir abrir. Yo te lo pongo aquí con mayúsculas. ABD quiere decir abrir o alejar del origen. ¿Sí? Abrir es nuestra palabra clave para recordar que abducción quiere decir abrir, mientras que aducción, solamente AD, yo lo recuerdo como adentro, ¿sí? O en este caso, acercar al origen. Fíjate muy bien en esta imagen. El ejemplo más claro es el de los brazos. Aquí tenemos a esta pacientita que tiene los brazos en posición anatómica, pegados los brazos al cuerpo, y entonces la pacientita abre los brazos, los lleva hacia afuera, y entonces esto sería una abducción. ABD. Abre los brazos es abducción. ¿De acuerdo? Pero de una abducción, de tener los brazos acá, juntarlos y llevarlos hacia el centro, de regreso, de reversa mami, van para atrás, ¿sí? Y entonces a esto le llamamos una aducción, ¿ok? Una aducción hacia adentro. La palabra clave es adentro, yo me acuerdo con eso, ¿sí? Ok, por ahí tiene una mnemotecnia bien loca que dicen que abducción es como lo que hacen los aliens, que te abducen y por lo tanto te dicen, te separan de la tierra, te llevan, pum, te succionan y te llevan hacia arriba, como los aliens, ¿no? Abducción de abducir a una persona. Ok, está bien, es una muy buena mnemotecnia, ¿no? Y aducción, AD, es hacia adentro, es un acercamiento a la media. Un ejemplo muy sencillo
por ejemplo, tenemos aquí el músculo pectoral y el músculo pectoral lleva a cabo una variedad de funciones, como por ejemplo la aducción del hombro, ¿ok? Esto es pegar el brazo al cuerpo, ¿no? El músculo pectoral mayor pega el brazo al cuerpo y otros músculos como el deltoides lo abren. Entonces, de tenerlo pegadito el brazo al cuerpo y abrir con el deltoides, eso es abducción, como los aliens. Y de tener la abducción a acercarme hacia el cuerpo, eso es una aducción, hacia adentro. ¿De acuerdo? Estos movimientos pues los vamos a utilizar mucho en las clases porque cada músculo tiene su función. Entonces te tienes que acordar, abrir, abducción, hacia adentro, aducción. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿Si lo recordamos o no lo recordamos? Sí, perfecto. Ahora, ¿qué onda con la diferencia entre rotación y circunducción? Uy, buenísimo. Fíjate muy bien. La rotación, yo me acuerdo, híjole, no sé quién de aquí sea de otros países que no sean México, pero en México tenemos un manjar que en pocos otros países se replica. No sé si a alguien le ha tocado ir así un domingo en la mañana, después de una fiesta en sábado. Un domingo en la mañana, o es más, el mismo sábado en la noche, te paras ahí en una esquina antes de llegar a tu casa, llegas a una esquina, a un establecimiento. Estos establecimientos tienen como toda una tradición aquí en México, ¿no? Son unos establecimientos de, de una alta gama, buenísima calidad, aunque tengan así sillas que están casi todas rotas, ¿no? Todas las mesas llenas de grasa, pero tú llegas con toda la actitud y ves el manjar, lo hueles, ves el humo, ¿verdad? Hacia lo lejos y ves como una especie de trompo con un montón de lumbre, ¿verdad? Y de fuego alrededor. Y este trompo de carne es lo que hace los famosos taquitos al pastor. ¿Sí lo han visto? ¿Sí se relacionan con esa imagen o no? ¿Sí se acuerdan de eso? Con la mesa de Coca-Cola, sí, esa mesa de Coca-Cola que está toda tambaleante y así. Bueno, los tacos al pastor, el trompo está atravesado por un palo, ¿verdad? Por una varilla que atraviesa el trompo de manera longitudinal. Esto es muy interesante. Esto es completamente anatómico, ¿eh? No crean que estamos aquí en clases de gastronomía. No, no, esto es completamente anatómico. Entonces, tú tienes por aquí un delicioso, un delicioso acá trompo. Ah, no manches, qué rico. Es más, en algunos establecimientos más lujosos, incluso tienen aquí como una piña aquí arriba, ¿sí? Así una piña aquí. Bueno, no hablemos más de eso, pero está atravesado así por un eje longitudinal. Y lo interesante de los taquitos al pastor es que esta varilla que atraviesa el trompo de manera longitudinal permite algo muy importante, que es la rotación del trompo, para que no se te cosa más un lado que el otro, ¿verdad? Exacto, Steven. El trompo gira sobre su propio eje y ponle apellido, es un eje longitudinal. O sea que en toda la longitud del trompo atraviesa el eje. ¿Sí? O sea, no lo atraviesa, no es un eje transversal, no, es un eje longitudinal que lo atraviesa por lo largo. ¿Sí? Y entonces rota como la Tierra, rota, ¿sí? En su eje longitudinal. Eso es la rotación. Un movimiento circular a través de un eje longitudinal. Muy importante el eje longitudinal. Entonces el trompito rota y va así crujiendo de manera equitativa
para que cada taquito se entregue ahí la misma cantidad de amor y cariño que merece el cliente, ¿no? Muy bien. Esa es la rotación. Tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo la rotación de la cabeza. Imagínate que te clavan, que te clavan un eje longitudinal a través de la cabeza y entonces rotas a través de este eje como para decir que no. El tronco también puede rotar, ¿sí? Los hombros y el tronco rotan a través de un eje que pasa en sentido longitudinal. ¿Qué onda entonces con la circunducción? What you mean? What you mean con la circunducción? ¿Qué cangrejos significa la circunducción? Bueno, la circunducción también es un movimiento circular, pero exactamente, Steven. La diferencia es que es en torno a varios ejes. No es un solo eje longitudinal, sino que tú tienes aquí el tronco de tu paciente, tienes aquí el brazo de tu paciente y la circunducción va a tener un punto de anclaje y entonces va a rotar en torno a varios ejes, produciendo una especie de conito. Lo interesante de la circunducción es que va a formar un cono el movimiento. ¿Te fijas? Porque usa este eje y este eje y este eje y todos los ejes del espacio, ¿no? Entonces, pues lo mismo. Aquí tú tienes, fíjate muy bien, brazo, rotación del brazo. Ahorita vemos que es supinación y pronación, pero es rotación del brazo completo, olvídate mi mano, rotación del brazo a través de un eje que pasa longitudinal, rotación del brazo, circunducción del brazo, ¿sale? Es diferente. Rotación del brazo, circunducción del brazo. ¿Se entiende la diferencia? Vicky, no, no tiene nada que ver con la circuncisión. Eso es otra cosa. Es otra cosa diferente. Por eso se llama circunducción, no se llama circular. Muy bien. Perfecto. Entonces, en la circunducción se forma un pequeño conito. En la rotación es sobre su mismo eje. Muy bien. Venga, ya casi acabamos. Tenemos pronación y supinación. La pronación y la supinación solamente se dan en el antebrazo, ¿ok? Y también tenemos, sí, solamente en el antebrazo. La pronación quiere decir, ¿sí? La pronación quiere decir llevar la palma hacia atrás o posterior. Y la supinación quiere decir llevar la palma hacia adelante o anterior. ¿Ok? Entonces, fíjate muy bien, aquí está nuestro movimiento, ¿verdad? ¿Cómo nos acordamos? Pues bien sencillo. Imagínate a las personas que se acercan a ti, por ejemplo, afuera afuera de un hospital, afuera de un centro de acopio o a lo mejor debajo de un puente, ¿sí? Que se acercan a ti y te suplican por dinero, te suplican por un poquito de comida. Estas personas desfavorecidas. Bueno, así nos acordamos. El movimiento que hacen estas personas para suplicar por dinero, que te dicen, por favor, denme un pedacito de comida, ¿verdad? Que te dicen, dame un pesito para comer. Bueno, esta súplica, cuando te ponen la mano, sin querer queriendo, llevan la palma hacia adelante. Entonces, de nuevo, te quito aquí la, la pantalla para que lo veamos. Chicos,
Suplicar. Llevamos la palma de la mano hacia adelante. Esto es la supinación. Y te piden dinero, por favor, me das algo de comer, ¿no? Suplicar. Mientras que la pronación, que es el movimiento contrario, llevar la palma hacia atrás, esta pronación, imagínate como en los jurados, ¿sí? Cuando la persona tiene que protestar, que te ponen una Biblia, ¿no? Te ponen una Biblia y te dicen, protestas y juras decir la verdad, solo la verdad, siempre la verdad y para siempre la verdad. Y tú pones la mano sobre la Biblia como si eso significara algo y dices que sí, ¿no? Sí, lo prometo. Bueno, entonces esa protesta, esa promesa de que, oye, yo estoy protestando decir la verdad, es el movimiento de la pronación. Protesto decir la verdad, así como Hitler, ¿verdad? Protesto decir la verdad, suplico por dinero. ¿Se entiende? Pronación, supinación. Y en posición atómica, como ya hemos dicho, las manos están supinadas. Pronación, supinación. ¿Sale? Supinación, pronación. Pronación, supinación. ¿De acuerdo? Supinación como pedir y pronación como dar. Ah, ok, pues sí, también puede ser, ¿verdad? Supinación pido dinero, pronación pues le echo ahí una monedita a la botella, ¿no? Muy bien. Pronación, una rotación medial y supinación, una rotación lateral. Gerson, me gusta cómo lo explicaste. Perfecto. Ahora, hay una palabra interesante que solamente sucede en el pie, ¿ok? Y esto es la eversión y la inversión. La eversión y la inversión del pie parecen como sinónimos, no lo son, no son sinónimos, pero parecen sinónimos de la supinación y de la pronación, solamente que esto sucede específicamente en el pie, ¿ok? La pronación y supinación también puede suceder en el pie, pero después, más adelante en este curso, cuando veamos pie y toda su anatomía, nos vamos a clavar con la diferencia entre la supinación y la pronación del pie y la eversión e inversión, que son palabras diferentes. A grandes rasgos, puedes anotar por ahí que la eversión quiere decir llevar la planta hacia afuera, mientras que la inversión quiere decir llevar la planta hacia adentro, ¿ok? Hacia medial y hacia lateral. Las lesiones que le suceden a las mujeres, sobre todo por el uso de tacones, en donde se les rompe un tacón y se les va la planta del pie hacia medial, eso se llama inversión del pie. ¿Ok? Cuando se nos va la planta hacia afuera, eso es una eversión del pie. Cuando caminamos así en las piedras, pues nuestros pies están haciendo eversión e inversión para caminar sobre las piedras. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto? ¿Sí se entiende? Vamos a anotarlo por ahí. Vamos a anotarlo. Y tenemos una eversión. Llevar la planta hacia lateral. Inversión, llevar la planta hacia medial. ¿Ok? Y por último, nos vamos a ver aquí, tenemos la dorsiflexión y la flexión plantar. Hay una disculpa que se puso lo mismo otra vez, flexión plantar. ¿Cuál es la diferencia, chicos? En el pie, pues sucede que la rodilla está rotada, como ya dijimos, y entonces la flexión de la rodilla es hacia atrás, la extensión es hacia adelante, y en el pie vuelve a ser otra vez interesante, vuelve a ser curioso mencionar el movimiento. Entonces, para no confundirnos, inventamos estas palabras, dorsiflexión y flexión plantar. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. Ambas
se consideran flexiones, una flexión hacia el dorso del pie y una flexión hacia la planta del pie. Entonces tenemos una flexión plantar, que significaría ponernos de puntitas. Cuando uno se pone de puntitas, hace una flexión plantar, mientras que tenemos por acá, pues una dorsiflexión o flexión dorsal, es decir, llevar la punta del pie hacia arriba, ¿ok? Dorsiflexión, flexión plantar. Me pongo de puntitas, flexión plantar. Levanto los dedos de los pies, dorsiflexión. ¿Sí queda claro esto? Flexión hacia el dorso del pie, dorsiflexión. Flexión hacia la planta del pie, flexión plantar. Está tranquilo, ¿no? Estas últimas palabras son un poquito más sencillas. Y ahora sí, vamos a terminar esta clase con estas últimas 3 palabras. Dorsiflexión como caminar sobre el talón. Así es, cuando caminas sobre el talón es una dorsiflexión. Levantar los dedos del pie es una dorsiflexión. ¿Okay? Caminar de puntitas es una flexión plantar. Y por último, fíjate, tenemos protrusión. Protrusión, que quiere decir llevar hacia afuera o hacia anterior. Y retrusión, quiere decir llevar hacia adentro o posterior. La protrusión y la retrusión se utilizan mucho para los movimientos de la mandíbula, como por ejemplo protrusión de la mandíbula, llevar la mandíbula hacia adelante, sacarla hacia afuera, o por ejemplo la protrusión de la lengua, cuando uno saca la lengua, la lleva hacia adelante, es una protrusión de la lengua. Una retracción o retursión, ¿sí? Se lleva hacia atrás, ¿ok? Camila, sí son sinónimos, ¿ok? Antepulsión es lo mismo. Antepulsión es lo mismo que protrusión y protracción es lo mismo que retrusión o retracción, ¿sí? Y tenemos el último movimiento, que es el de oposición. Este es el más difícil. Oposición, sin lugar a dudas, es el movimiento más difícil, pero básicamente, literal, agarramos la palabra literalmente y significa llevar hacia el lado o hacia la estructura opuesta. ¿Qué significa la oposición? Pues quiere decir llevar una estructura hacia el lado o hacia la estructura opuesta. Por ejemplo, cuando uno va a oponer el pulgar, que es el ejemplo más claro, aquí lo tenemos, este es el pulgar, este es el meñique, la oposición del pulgar lleva el pulgar hacia el meñique. ¿Te fijas? Cuando uno opone el pulgar, lleva el pulgar hacia el meñique. Y este es el principal ejemplo de una oposición. ¿Sí? El movimiento de oponer el pulgar, también se puede oponer el meñique, que es llevar el meñique hacia el pulgar. ¿Ok? Entonces la oposición ocurre en el pulgar, ocurre también en el meñique. Y el pulgar y el meñique son los únicos huesos que tienen músculos oponentes. O sea, músculos que solamente oponen. En ninguna otra parte del cuerpo puede haber oposición. Al menos de manera estricta, no puede haber. Sí puedes, por ejemplo, tú oponer las manos, ¿sí? O sea, por ejemplo, llevar la mano derecha hacia la mano izquierda, pero no hay, o sea, en anatomía no hay un músculo que ejerza la oposición de las manos.
en anatomía sí hay un músculo que ejerce la oposición del pulgar. Por eso el ejemplo más claro es la oposición del pulgar y la oposición del meñique. Tanto el pulgar como el meñique tiene oponente, ¿sí? O poner el primer ortejo o el dedo gordo también puede ser un ejemplo. El primer ortejo del pie también tiene oponente, así es. Muy bien, chicos, son las 6 de la tarde aquí en Monterrey. Hemos terminado con el tema del día de hoy, que son básicamente todas las palabras que vamos a utilizar, ¿ok? Estas palabras las vamos a usar como una lengua madre, ¿sí? Como un lenguaje de nosotros. Y vamos a estar hablando en este dialecto de aquí a que se termine el curso. Entonces es muy importante que entendamos el significado para poder comunicarnos. Y luego también, pues tú vas a estar leyendo tus clases en tu libro y pues para tú poder leer de manera correcta y entender lo que estás leyendo, tienes que tener esta información en la cabeza. Entonces, esta clase, pues sin lugar a dudas, parece ser que no está tan difícil, pero es una de las clases más importantes del semestre, porque si no entendiste alguna palabra, pues después no la vas a entender en tu libro y después no la vas a entender cuando la escuches. Pues chicos, Gilberto, Steven, Vania, Lisette, muchas gracias por estar por acá. Los esperamos en el curso. Acuérdense que tenemos todo este fin de semana de clases gratuitas. Igual la próxima semana también va a ser de acceso gratuito, pero pues yo les aconsejo que se vayan inscribiendo porque las promociones, los descuentos son sobre todo las primeras 2 semanas de inscripciones, ¿ok? Luego ya se cumplen esas 2 semanas y ya no hay tanto descuento. Entonces, si alguien quiere acompañarnos por acá, pues bienvenido. Son 2 horarios, ¿sí? Yo voy a dar el primer parcial. Eh, les puedo mandar la información más adelante. Yo voy a dar las mismas clases que da Abdías en un horario y Abdías lo da en otro. Entonces se pueden inscribir al curso semestral con el doctor Abdías o al parcial, a un parcial conmigo, que es el primer parcial, ¿no? Muy bien. Cualquier duda, cualquier pregunta, por más información, pues nos pueden mandar mensajito ahí por WhatsApp y les mandamos todos los detalles, las ligas de pago, etcétera. Como quiera, nos vemos por aquí el día de mañana, ¿sí? Eh, Cualquier otra cosa, pues nos van avisando, ¿sale? Chicos, un placer y un honor estar aquí con ustedes. Me dio mucho gusto compartir audiencia con ustedes y pues este probablemente es el curso, uno de mis últimos cursos que doy este año porque ya voy a empezar mi especialidad. Entonces estoy con muchas ganas de que sea un excelente curso. Así que, pues bienvenidos. Un abrazo virtual a todos y nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Bye, bye.